En esta mañana tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra con ustedes, los presentes y los que verán en diferido y los que están conectados. Y hoy voy a hablar acerca de, como ya lo dijo el pastor, Yom Kippur, pero lo titulé Yom Kippur y la Iglesia de Cristo. Esta mañana intento poner un fundamento claro en estos asuntos. Vamos a leer la base de esta enseñanza, porque no va a ser una predicación, va a ser una enseñanza. Está en Levítico 23, Levítico 23 del 26 al 32, y lo vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: asegúrate de celebrar el día del perdón. Yom Kippur es en hebreo, el día del perdón. El 10º día del mismo mes, 9 días después del Festival de las Trompetas, que es Yom Teruah, lo celebrarás como ¿qué? Día oficial de Asamblea Santa. ¿Día qué? Oficial. Un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto, y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. Señor, al compartir tu palabra en esta mañana, sé tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que sea tu espíritu de revelación, la luz de tu palabra, como hemos declarado en nuestro lema, conforme a tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino. Sea la luz a través de esta palabra en la ignorancia de nuestros corazones, de nuestra mente. Sea la luz, Señor, y que podamos tener entendimiento de tus caminos y de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, lo primero que quiero decirles es que no se desanimen cuando, a pesar de oír este tipo de enseñanza año tras año, todavía no la entienden. ¿Cuántos les pasa que es difícil entender esto? Solamente a Ana le pasa. Todos los demás son entendidos. Déjeme bajarme porque ¿para qué? Es un tema pesado, es un tema difícil de digerir. Es un tema que no es fácil de entender, pero es palabra de Dios. Y si el Señor la dejó ahí, no es para dejarla velada. ¿Es para qué? Para que nosotros podamos recibirla y entenderla. Así que por eso les digo, no se desanimen. La razón por la cual muchas veces no entendemos este tipo de palabra o cualquier otra palabra en la Escritura es porque todavía hay en nosotros fortalezas mentales. Y cuando estoy hablando de fortalezas mentales, no estoy hablando de fuerza mental, estoy hablando del término bíblico que usó el apóstol Pablo para referirse a falsas creencias, a maneras de pensar, a paradigmas, a prejuicios que están presentes en nuestra vida, y que esa manera de pensar, esa fortaleza es como un muro impenetrable, y que por eso la luz de la palabra no llega a nuestro hombre interior. Usted imagínese una muralla de piedra y usted tratando de alumbrar, ¿verdad?
Bueno, la palabra usa también la analogía que a mí me gusta mucho y la repito siempre, que la palabra es como un martillo que quebranta esa piedra, esa fortaleza mental. Así que en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios, que la leemos aun cuando no la entendamos, que escuchemos una enseñanza o una predicación y todavía no lo entendemos, el seguir escuchando, el seguir perseverando, llega un momento que esa fortaleza cae y nos llega la revelación. Como dicen nuestros hermanos mexicanos, nos cae el 20. ¿Cuánto les ha pasado que después de años habían escuchado una palabra y nunca la entendí hasta que por fin me cayó la revelación, por fin entendí esto, ¿cierto? Bueno, ese por fin se cayó la fortaleza en nuestro hombre interior que nos impedía conocer estas cosas o comprenderlas. Ahora soy una persona inteligente y por años yo leía estas cosas y yo no entendía nada. Era como que si hubiese estado leyendo chino, literalmente. No entendía, es más, me provocaba rechazo. No me era atractivo este tipo de palabras. Yo me acuerdo hace años me compré era como un manual, no era un manual, pero era un folleto plastificado. Los que tienen años aquí en Montgomery sabrán que antes, hace años, había una librería cristiana ahí en la Atlanta Highway, donde está Starbucks, por ahí. Bueno, ahí, imagínense los años que ya no existe esa librería. Y yo me la compré, dije, bueno, a ver si con esto yo aprendo estas cosas. Mire, ahí lo debo de tener guardado, quién sabe dónde, porque lo leí y nunca lo entendí. Pero hoy estoy aquí para enseñar estas cosas, ¿por qué? Porque se me cayó el 20. Porque al permanecer leyendo y queriendo, sobre todo, deseando, anhelando entender más de sus caminos. Porque el que tiene hambre, come. Y la palabra dice que el que tiene hambre es saciado. Y yo siempre tengo hambre de la palabra. Así que yo siempre estoy buscando, metida, pidiéndole, Señor, abre mi entendimiento. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Yo quiero entender estas cosas. Así que un día empezó a caerme el 20. Empezó la revelación en mi vida. Y esa puerta de revelación está disponible para todos nosotros. Disponible para la iglesia del Señor, para todo el que quiere buscar la luz, para todo el que quiere avanzar y crecer, está disponible. Solo que hay cosas que a veces nos van a costar más que otras, pero depende de que nosotros perseveremos en ello. Así que esa es la introducción para animarles a que si aun cuando está en esta casa y ha escuchado esta enseñanza año tras año y todavía no la entienden, como por lo menos mis hermanos allá que están atrás en media, ¿verdad? Que todavía quizás no la pueden comprender, estoy bromeando con ellos porque los veo ahí hablando. Quizás no las pueden comprender, no se preocupen. En la medida que usted se abra a la enseñanza, al Espíritu de Dios, el Señor les va a hacer entender, nos va a hacer entender. Yo lo entiendo ahora y sigo pidiéndole al Señor, porque créanme que año tras año aprendo algo nuevo de las fiestas del Señor. Año tras año es una revelación mayor. Amén. Y hoy no va a ser la excepción. Así que hoy el Señor nos va a dar un poco más de lo que quizás entendimos. Y si para ti es nueva esta palabra, ábrete a la verdad y a la palabra del Señor. Entonces, como comienzo, quiero traer un fundamento y lo primerito que quiero dejar claro es que el trato de Dios con Israel no es el mismo con la iglesia de Cristo. El trato de Dios con el pueblo de Israel no es el mismo con el pueblo de Cristo. Y tenemos que aprender a diferenciar esas cosas. Tampoco es igual el tiempo en el que vivimos. Y no me estoy refiriendo al año cronológico, me estoy refiriendo a la dispensación de la gracia en la cual nosotros vivimos. No es lo mismo esta palabra que el Señor le dio a Moisés a lo que no puedes estar dando a nosotros hoy. Y eso es importante para no caer en legalismos. Amén. ¿Estamos claros? La palabra de Dios dice que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Es por causa de la obra redentora de Cristo que nosotros somos salvos. Amén. No somos salvos por cumplir la ley.
Somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo y solamente en Cristo. No es tener fe, es fe en Cristo y solamente en Cristo. No por preferencia religiosa, sino que Cristo Jesús es el único que pudo cumplir a cabalidad toda la obra de la ley, toda la palabra, toda la enseñanza. Él es el único que pudo obedecer perfectamente. Él es el único que pudo vivir sin pecado en esta tierra. Por eso el derramamiento de su sangre tiene valor. No cualquiera pudiera haber sido crucificado. Aunque hubiese alguien crucificado y derramado su sangre no tendría valor para redimirnos, porque sería una sangre contaminada con pecado. Por eso es que es importante que nosotros nos arraiguemos en Cristo Jesús. Él es la razón, Él es el centro, Él es el motivo. Amén. Y aun cuando estemos celebrando o conmemorando estas fiestas, no podemos perder de vista que Jesucristo es la razón. Amén. Y vamos a ver a Cristo también a través de esta fiesta. Entonces, después de la obra redentora de Cristo, todas las naciones, ya no solo Israel, Israel era a través del cumplimiento de la ley. Pero después de Cristo se abre la gracia, viene una dispensación de gracia para que para todas las naciones y que todas las naciones debajo del cielo puedan ser salvas a través de la fe en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, si no es en Jesucristo. Él es nuestra razón, Él es nuestro motivo, Él es nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Así que si tú crees en Jesucristo, y no solamente es creer por creer, sino que si tú has depositado tu confianza en Jesucristo y solamente en Él, sin obras de la ley y sin ayuda de ningún otra deidad o nombre, entonces eres salvo por la gracia. Él es suficiente, su obra es suficiente. No tenemos que agregarle nada más a la cruz, a la obra de la cruz. ¿Estamos claros con eso? Amén. Ok, Yom Kippur, el día del perdón. Para la nación judía, Yom Kippur es el día más sagrado. Que por cierto, ese Yom Kippur se celebra este viernes 11. Para ellos es el día más sagrado del año. ¿Por qué es el día más sagrado del año? Porque ese día es el día donde ellos se presentan delante de Dios en arrepentimiento, en ayuno. En la versión Reina Valera habla de venir en ayuno. En esta versión que leímos dice negándote a ti mismo. ¿Sí? Ellos se presentan pidiendo el perdón de Dios, la misericordia de Dios sobre sus vidas. Ellos vienen de estar en 10 días, de lo que se llaman 10 días de asombro o 10 días de terror, que comienza con la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, lo sabemos, Yom Teruah, marca el inicio de un nuevo tiempo, marca el inicio de un nuevo año. Pero ese sonido de trompetas tiene que ver con una llamada de atención, tiene que ver con una llamada al arrepentimiento, tiene que ver con el anuncio del rey, de la venida del rey, y tiene que ver con batalla. Y todo eso es cierto. Después, durante esos 10 días, como ya sonó la trompeta, de llamada de atención, de llamada al arrepentimiento, de guerra, ellos pasan 10 días que lo llaman 10 días de asombro o 10 días de terror, de temor. ¿Por qué temor? Porque para ellos el día de Yom Kippur se decide si ellos son inscritos en el libro de la vida o si no son inscritos. Imagínense. Ahora, nosotros como no tenemos esa cultura no los entendemos. Pero yo le quiero poner como un ejemplo. Le quiero poner un ejemplo. Vamos a poner los 10 mandamientos. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Ahí están solamente los 10 mandamientos. No voy a hablar de toda la ley. Es imposible hablar de toda la ley de Dios.
Todos los estatutos. Ahora, yo quiero que usted se imagine por un momento que usted no ha conocido a Cristo. En otras palabras, que usted no tiene salvación. Y que por cultura, usted sabe que hay un solo día en el cual Dios va a determinar si usted vive o no vive. Y viene el tiempo de turú, turú. Y tú dices, tiempo de ponerme a cuentas con Dios porque ya viene el tiempo que me tengo que presentar a Dios y yo no sé qué va a pasar con mi vida. De hecho, esos 10 días ellos lo viven pidiendo perdón, perdonando, haciendo las mejores obras, las que no hicieron, porque ellos pasan examinándose y ver en dónde fallé para poder ajustarme, para poder ponerme a cuenta, para que cuando llegue ese día Dios tenga misericordia de mí. Entonces imagínese que solamente que usted y yo fuésemos examinados por ellos. Usted imagínese que no tiene a Cristo, que sus pecados no han sido perdonados, pero la ley de Dios es la ley de Dios y a usted le toca presentarse allí. A ver, este es el examen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes y no te inclinarás a ellas. Yo lo resumí porque es mucho más amplio, ¿verdad? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Guarda el día de reposo. ¿Cuántos guardan el día de reposo? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. Dígale que no. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Ahora, usted se imagina que usted va a ser juzgado por eso ese único día y que de eso va a depender que usted viva o no viva. ¿Entiende ahora los 10 días de temor y de terror que ellos viven? Por eso tratan de reconciliarse con Dios, haciendo todo, tratando de cumplir la ley que no cumplieron durante el año, enmendando. Lo podemos entender un poquito mejor. Ahora, nosotros la iglesia no, porque nosotros no dependemos de un día para ser salvos. Nosotros dependemos de un Salvador. Nosotros dependemos de su gracia. ¿Cuántos pueden decir, Padre, gracias por Jesucristo? Gracias por Jesucristo. Porque aún siendo creyentes, siendo cristianos, algunas de estas cosas en la ley hemos fallado. Y a lo mejor todavía estamos fallando. Imagínense que nuestra salvación dependiera de nuestras obras. Señor, gracias. Padre, gracias por Jesucristo. El pastor pudo describir esta mañana todo lo que vivió nuestro Salvador sin necesidad de hacerlo. Él estaba en gloria con el Padre. Dice la Biblia que se despojó de sí mismo, que se humilló hasta lo sumo, hasta ser obediente a lo máximo, hasta la muerte de cruz. Que todo el padecimiento espiritual, físico y emocional lo vivió para que tú y yo tuviésemos entrada. Para que tú y yo fuésemos reconciliados con el Padre. Entonces la iglesia no depende de un día del perdón. Por eso para nosotros la iglesia, Yom Kippur no es el día más sagrado. Quizás puede haber alguno que diga, wow, el día más sagrado para mi vida fue el día de mi conversión, si usted se acuerda cuál es. Para mí, yo nunca lo olvidaré, 24 de noviembre de 1984. Fue el día más importante para mi vida, porque ahí comenzó mi jornada con el Señor. Ahí le conocí. Algunos quizás digan, bueno, yo no me acuerdo, está bien, tu salvación no depende de acordarte de ese día. Algunos crecieron en la iglesia y dijeron, la verdad es que yo no sé, siempre estuve en la iglesia. Tu salvación no depende de eso, lo importante es que no es que hayas estado en la iglesia, lo importante es que estés en Cristo.
Y no se trata de crecer en una iglesia, se trata de crecer en Él. Amén. Pero algunos tienen experiencias maravillosas que son marcadas en nuestro corazón. Como dice, el día que yo de verdad, hay gente que dice, mira, yo venía a la iglesia por años, pero de verdad, el día que me negué a mí mismo y le entregué mi vida al Señor, ese es el día más importante. ¿Cierto? Porque marca un antes y un después en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esa gracia maravillosa que nosotros no tenemos que vivir 10 días de terror pensando en que quizás Dios tenga misericordia y nos inscriba en el libro de la vida del Cordero. Tú sabes, el mejor deseo que tiene un judío para otro en este tiempo, justamente ese. El deseo es que seas inscrito en el libro de la vida. Pero nosotros fuimos inscritos en el libro de la vida del Cordero el día que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ese día, con tinta de sangre, fuimos escritos ahí, inscritos con nombre y apellido en el libro de la vida del Cordero. Porque hay un libro de vida. La palabra menciona libros, que son los libros de nuestra vida, y el libro de la vida del Cordero. ¿Ve la diferencia? Hay un libro que es mío, pero hay un libro que es de Él. Por eso es que es importante estar inscritos en Él. En ese libro que es de Él, que es de la vida del Cordero, estamos inscritos tú y yo por fe. Amén. Ahora, entonces, ¿cuál es la importancia de Yom Kippur para la iglesia de Cristo? ¿Sabe que yo me hacía esa pregunta? Bueno, pero si ya nosotros somos perdonados, si ya yo le pido perdón al Señor en cualquier momento, yo no necesito un día para pedir perdón. No sé si a alguno se le haya ocurrido esa pregunta. Para mí se me ocurren muchas preguntas y todas se las hago al Señor porque no me quedo con esa. Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Yo no necesito un día. Entonces vamos a analizar qué es lo que dice la palabra del Señor. Lo primero es que es una santa convocatoria. Es un día oficial, lo dice allí en Levíticos, ¿no? Es un día oficial de Asamblea Santa. En la Reina Valera dice santa convocatoria. Y quiero dejarte saber que aunque el trato de Dios sea diferente para con Israel y para con la iglesia, aunque nosotros estemos bajo la gracia, Dios es un Dios de diseños. Y la gracia no anula el diseño de Dios. Para Dios sigue siendo un día oficial. Amén. La idea no es quedarnos en el ritual del pasado, sino en el principio espiritual. Dios no cambia su agenda, Dios no cambia sus fechas, porque estemos en una dispensación diferente. Entonces dice allí que es un día oficial de Asamblea Santa, es una convocatoria de Dios, es una invitación de Dios. ¿Cuántos van a alguna reunión por compromiso? Dependiendo de la persona que te invita. Dices, uy, tengo que ir. Así no quieras, ¿verdad? Tengo que ir porque esta persona ha sido muy buena conmigo. Esta persona me ha ayudado mucho. O ya me ha invitado como 5 veces y nunca he ido. Tengo que ir. Imagínense si nosotros podemos tener esa consideración con las personas humanas, seres humanos, ¿cuánto más tenemos que tener esa disposición de acudir a una convocatoria de Dios? Sin embargo, a veces nosotros, la iglesia, no entendemos que Dios hay momentos que convoca. Y si no lo entendemos, diga, Señor, despiértame. Despiértame, 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 Señor. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, mira, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo, porque de eso se trata. ¿Verdad que a veces cuando uno está dormido, te prenden la luz, te despierta? Bueno, hay gente que aunque le pongan el reflector en los ojos no se despierta porque tiene el sueño muy profundo. Pero así pasa en el espíritu. Llega la luz y te despiertas, ¿sí? Estamos a veces dormidos espiritualmente. Entonces es un día que Dios convoca
al pueblo. ¿Para qué lo convoca? Dijimos que Yom Teruah precede esta fiesta y es un sonido de llamada de atención, es un sonido de llamada al arrepentimiento. También es un tiempo de guerra y también anuncia la venida del rey. Que mientras nuestro rey no regrese, nos sirve de misericordia y de gracia. Porque usted se imagina que ya el Señor hubiese venido. ¿En qué estado lo hubiese encontrado? ¿Te hubieses ido? Y si dices, sí me hubiese ido, ¿en qué estado te hubiese encontrado? ¿Has hecho todo lo que te pidió que hicieras? De lo que estés consciente. ¿Estás caminando acorde a lo que Él realmente te ha pedido? Si hubiesen salvado tus familiares, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, primos, tíos, hermanos. Entonces este es un tiempo de mega gracia, un tiempo extendido, donde Dios nos llama a arrepentimiento, nos llama a reconciliación. Y usted me dirá, ay, pero pastora, yo no estoy descarriado, ¿para qué necesito reconciliarme con Dios? Mira lo que dice el diccionario de reconciliar. Reconciliar es perdonar, es olvidar, es restablecer la amistad entre las partes que estaban enemistadas. Y ciertamente usted dirá, bueno, pero yo no soy enemigo de Dios. Pero te aseguro que tienes cuentas pendientes con Dios. Conciliar en términos contables es tener un balance de egresos y de ingresos. Y que esa cuenta pueda estar reconciliada, puede estar conciliada. Muchas veces tenemos más egresos que ingresos. ¿Cuántos tienen más egresos que ingresos? Muchas veces tenemos más egresos que ingresos y estamos en rojo, ¿verdad? Nuestro saldo en el banco está en rojo. Quiere decir que debo poner porque estoy falto. Bueno, a veces las cuentas en el banco del cielo, y no estoy hablando de finanzas, están en rojo porque Dios nos ha dado de su gracia, de su gracia, de su gracia y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada con ello. ¿Sí? Estamos gastando más de lo que tenemos, por decirlo de esa manera. ¿Que nos podemos reconciliar en cualquier tiempo con Dios? Claro, hoy es el día de salvación y ese hoy es un eterno presente, hoy. ¿Podemos pedir perdón a Dios en cualquier momento? Sí. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos en este mismo momento. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Sin lugar a duda. Si hay un arrepentimiento genuino, Dios nos perdona. Entonces, ¿para qué Yom Kippur? Si lo puedo hacer mañana, si lo puedo hacer hoy, si lo puedo hacer dentro de un año. Bueno, no sabemos si lo podemos hacer dentro de un año, ¿verdad? No sabemos si vamos a estar aquí. Incluso no sabemos si vamos a estar aquí los próximos 5 minutos. Nadie tiene la seguridad de vida. ¿Por qué Yom Kippur? Yom Kippur es, la manera como Dios me lo hizo entender, es como el tiempo de ese chequeo anual con el médico. ¿Podemos ir al médico en cualquier momento que nos duela algo? Claro. Si tenemos un síntoma, ¿podemos ir? Sí. Pero hay un día de chequeo anual que nos evalúan completamente, nos hacen todos los exámenes para saber qué, cómo estamos. Hay un día de actualización. Hay un día de venir a cuentas. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas ocupadas, apuradas, hay muchas cosas que se nos pasan por alto. Y a veces no le hemos pedido perdón a Dios como deberíamos. Andamos tan apurados que ni cuenta nos damos de las cosas que hacemos. Es más, muchas veces pecamos sin ni siquiera saber que estamos pecando. Y en nuestro nivel de conciencia pudiera ser que ni cuenta nos hemos dado. Pero el apóstol Pablo decía, mire, aun cuando mi conciencia no me remuerda, no por eso quiere decir que estoy absuelto. El que me juzga es el Señor. Porque Él es el que sabe realmente. Yo puedo decir, no, yo no siento en mi conciencia que eso esté malo. Eso no quiere decir que estés en la verdad.
Eso no quiere decir que estés justificada delante de Dios. Lo que quiere decir es que el nivel de conciencia no te permite ver la luz más allá conforme a lo que Dios ve. Y por eso estamos faltando. Entonces ese día hermoso para nosotros como iglesia no es un día de condenación, es un día de juicio, pero el juicio no quiere decir condenación, es un día de evaluación, es un sonido de restauración. Es como cuando uno va al quiropráctico. ¿Cuántos han ido al quiropráctico? ¿Verdad que en el momento que te hacen el examen duele y uno te truena todo? Pero sale uno de ahí, ¡ah, qué rico! Uno sale alineado, la columna alineada. Ese Dios es nuestro quiropráctico. A veces andamos caminando chueco como yo todos estos tiempos, ¿verdad? Con el pie. Pero cuando el Señor viene en ese tiempo y nos dice, mira, estás caminando así por esto y por esto, no es para condenación. Es para restaurarnos, es para alinearnos a su voluntad. Es un tiempo de gracia que nos está dando para que caminemos como es debido. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que hay consecuencias de nuestro pecado? Y Dios quiere librarnos de todas esas cosas. Dios quiere que tengamos una vida abundante. Entonces, ese es un tiempo de evaluación donde recibimos un diagnóstico de nuestro Dios, donde recibimos el veredicto del Señor. Es un tiempo de examen de conciencia. ¿Y qué mejor que un ayuno para examinarnos a nosotros mismos? Ahora, como iglesia, en la dispensación de la gracia, no quiere decir que si tú no ayunas ese día vas a ser cortado del pueblo, como era la indicación para Israel. Para nosotros no es así. Nosotros podemos ayunar y obtener el beneficio, ¿verdad? Recibir ese beneficio, pero si nosotros decidimos no hacerlo, bueno, no vamos a perder la salvación por eso. Es más, nosotros podemos pasar por alto todo esto y ni siquiera hacer caso, y no por eso, entre comillas, vas a perder la salvación. Pero cuidado, te puedes ir deslizando. Porque ¿qué dice la palabra allí? Que es un tiempo de negarte a ti mismo. ¿Y qué dijo Cristo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando tú y yo no nos negamos a nosotros mismos, no estamos tomando la cruz. ¿A quién estamos siguiendo? Estamos siguiendo verdaderamente al Señor. Entonces, estos tiempos de Yom Kippur, este tiempo del Día del Perdón, es el día que nuestro médico nos llama y dice, hey, hoy es el día oficial para hacerte un examen. Hoy es el día oficial para evaluarte. Puede ser que tú y yo estemos inconscientes de ello, pero no quiere decir que Dios no lo hace. Ahora nos beneficiamos que nosotros, si lo sabemos, podamos acudir. Podamos decirle como David, examíname, oh Dios, y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Muéstrame, Señor. Déjame ver lo que yo no veo. Redarguye mi corazón. Señor, ¿por qué será que las puertas no se me abren? ¿Por qué será que estoy pasando por esto y por esto? Muéstrame, no lo veo. No veo la salida, no veo la solución. Muéstrame. Examíname. Y Dios te dirá, ok, mira, aquí tienes una situación de amargura que has permitido y te acostumbraste tanto a estar con ella que eso es lo que te está dañando todo lo demás. O te acostumbraste tanto a andar murmurando que es lo que te está trayendo maldición a tu vida, porque ya ni siquiera te das cuenta que estás murmurando, lo haces de manera inconsciente. O es tu falta de fe, no estás creyendo realmente como deberías creer y por eso no estás tomando mis promesas, etcétera, qué sé yo. Dios nos puede dar el diagnóstico individual, pero Dios también hace un diagnóstico como congregación, como también hace un diagnóstico como nación. Y este es el tiempo donde se abren los libros. Es el tiempo que se abre el libro para evaluarnos. ¿Cuál es
el beneficio de ponernos a cuentas con Dios en un día como este, en un día especial. Aparte de todo lo que he dicho, quiero dejarte ver lo que dice la palabra en Romanos 14, 10 y 12. O 10 al 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pero este es el punto que quiero resaltar. Porque ¿qué? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno, eso te incluye a ti y me incluye a mí, dará a Dios cuenta de sí. No andemos en la vida pensando que lo que yo hago es asunto mío, esa es mi vida y no, vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas. Él nos dio la vida, Él nos dio hasta el aire que respiramos. Tenemos que darle cuenta a Dios de qué estamos haciendo con esta vida, qué estamos haciendo con este cuerpo, qué estamos haciendo con esta mente, qué estamos haciendo con estos ojos, con esta boca, qué estamos haciendo con nuestras manos, qué estamos haciendo con nuestras finanzas, qué estamos haciendo con nuestras relaciones interpersonales. Todo le daremos cuenta a Dios. Dice 2 Corintios 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cuántos quieren serle agradable a Dios? Yo creo que todo adorador quiere serle agradable. Y si queremos serle agradable, tenemos que ser evaluados. No podemos asumir que estamos bien, simplemente porque, yo siento que estoy bien. Yo tengo que tener el diagnóstico del que todo lo ve, del que todo lo sabe. Él es el único que me puede decir. Dice: porque es que necesario que algunos, todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que ¿qué? Cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claro, está hablando del tribunal de Cristo cuando ya nosotros estemos allá. Ahí vamos a dar cuentas de todo. ¿Qué pasa con Yom Kippur? Es la oportunidad de alinearnos para que cuando lleguemos allá ese día sean menos las cuentas que tengamos que entregar. ¿Por qué, mis amados? Porque todo lo que tú y yo confesemos está bajo la sangre del Cordero. Todo aquello que tú y yo nos hayamos arrepentido está bajo la sangre, está olvidado. Si yo me aparté, dice la palabra que eso fue echado a lo profundo de la mar y Él nunca más se acordará de ello. ¿Cuántos dan gracias? Por eso es que el diablo no puede recordarte lo que hiciste en el pasado. Es ilegal que te lo recuerdes si te arrepentiste, si te apartaste. Nosotros podemos tener memoria de ello. Hay cosas que ya yo olvidé, me conviene olvidarlas. Pero mi Padre me promete que Él no se va a acordar de eso. Es decir, no me lo tiene en cuenta. Eso ante el tribunal de Cristo no va a salir. Pero aquellas cosas a las cuales tú y yo no hemos confesado. Mira lo que dice 1 Corintios 4:5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. ¿El qué? ¿Qué hará Dios? Sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones, o sea, ni siquiera las obras, lo que intentaste hacer. Las intenciones de quién, de alguno, no, de cada corazón. Y no está hablando del corazón del órgano físico, corazón es el asiento de la personalidad, tu mente.
entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Todo lo oculto va a salir a luz. En aquel entonces, cuando estemos ante su presencia, aquellas cosas que no estamos hablando de condenación, ya estamos salvos. Porque para los que estamos en Cristo no hay condenación, dice la palabra. Pero aquellas cosas de las cuales nosotros no hayamos puesto bajo la sangre del Cordero, va a ser sacada delante de la nube de testigos. Porque en el cielo todo se sabe, no hay nada oculto. Por eso es que muchos profetas dicen, mejor es pasar por el juicio aquí abajo. Porque aquí abajo nadie ve lo que tú piensas, ni nadie ve lo que tú tienes intención en tu corazón. Aquí abajo tú te puedes excusar todavía en algunas cosas y puedes, ante Dios no, porque Dios dice en la palabra que todo está desnudo delante de Él. Pero te puedes excusar, te puedes poner una máscara incluso. Pero delante de Dios no. Y en aquel entonces, si nosotros no nos hemos arrepentido de esas cosas, todo va a salir a luz. El apóstol Juan dice que debemos mantenernos en Él. No está ahí en las pantallas, pero está en Juan 2:28. Dice que debemos perseverar y mantenernos en Él para que no quedemos avergonzados cuando Él se manifieste. ¿Usted se imagina ese momento? Estaremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas a Dios. Porque el trono blanco no es para la iglesia. El juicio del trono blanco es para los perdidos. Y dice Apocalipsis que Dios abrirá los libros. Y cada alma será juzgada conforme a lo que ha hecho. Y sacará el libro de la vida del Cordero. Y dice, los que estén inscritos en el libro del Cordero pasarán a vida eterna. Yom Kippur es un tiempo santo, es un tiempo de reverencia y si se quiere de temor a Dios, no de temor de condenación, sino es cuando usted se ha hecho los exámenes y usted tiene algunos síntomas y dice, ay, ¿qué será lo que tengo? Cuando me den el diagnóstico, el resultado de mis exámenes y usted está un poco como ansioso. ¿Le ha pasado eso? ¿Qué va a decir? O cuando usted es estudiante y tiene un examen final y no sé cuáles van a ser las preguntas. O bueno, ya lo presenté, pero ahora estoy esperando que el profesor me dé la nota. Es un temor santo ante Dios. No sé lo que Dios me va a decir, pero no estoy ante un Dios extraño, estoy ante mi Padre que me ama, mi Padre que me dio a Cristo Jesús para salvarme. ¿Cuánto más no dará Él por mí? Ahora, hay personas que dicen, bueno, pero es que eso es el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, ya Dios no opera así. Déjenme recordarles y con esto termino. Cuando el apóstol Juan le fue dada todo el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación, él empieza diciendo en Apocalipsis 1, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Ese día del Señor, cuando usted lo busca en todas las escrituras, es el día de juicio. En algunas partes dice, es grande y temible. Sí, para algunos será grande y temible. Claro que sí. Pero el día del Señor es este día oficial que Dios marcó para hacer un juicio, una evaluación, un examen. Estamos hablando del Cristo resucitado que le muestra al apóstol Juan la evaluación de las 7 iglesias de Asia. No se lo mostró antes, no se lo mostró en otro día de la semana y cualquier día. No. El día oficial que Dios tiene en su agenda es el día que abre libros. Y Él le mostró a Juan, si usted ha leído Apocalipsis,
de ahí en adelante, Apocalipsis 2, usted se va a dar cuenta que él le habla a 7 iglesias. ¿Cuál es qué representa el número 7? O sea, que nos incluye a toda la iglesia. Y él empieza a hacer una evaluación y le dice, escribe al ángel de la iglesia y dile tal y tal cosa. Y en esa evaluación, ¿qué dice? Él les habla de su comportamiento, les habla de la corrección que tienen que tener, les habla de la consecuencia de no corregir, pero también les habla de la recompensa por perseverar hasta el fin. Porque en todas las cartas el Señor dice, he visto tus obras, he visto que has hecho esto, he visto que arrepiéntete. Si no te arrepientes, esto es lo que va a venir. Pero también dice, al que persevere, le daré esto, le daré aquello, le daré lo otro. Son las recompensas de la fidelidad. Las recompensas por alinearnos a la voz de Dios. Ese es el tiempo de Yom Kippur para nosotros. No es un tiempo de ritual religioso. Es un tiempo de decir, Señor, me estás llamando este día. Me voy a poner delante de tu presencia. Ya deberíamos estar en estos días examinándonos, buscando. De hecho, ya pasó el mes de Elul, que era un tiempo, el mes pasado en el hebreo, ¿verdad? El mes sexto es un tiempo de arrepentimiento, de escudriñar. Recuerdo que Jessica me decía, ¿cómo que estamos alineados? Porque ustedes se recordarán que todo el mes pasado estuvimos recibiendo dirección de los obispos, de la intercesión, de la oración, y todo tenía que ver con examinarnos a nosotros mismos, con arrepentimiento, porque estamos buscando el rostro del Señor. Y estoy segura que ellos no lo hicieron por eso. Estoy segura que el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, así no tengamos el conocimiento, el Espíritu de Dios nos va llevando a toda verdad. Y nosotros nos estamos perdiendo eso por estar ignorando los tiempos de Dios. Pero hoy nos podemos poner a cuenta. Hoy nos podemos alinear y decir, ok, estamos en estos 10 días, no de terror para mí, pero sí de anticipación. Entiendo, Señor, que me estás llamando. Te respeto, voy a asumir ese llamado, voy a ir a esa convocatoria, porque tú quieres evaluarme y que podamos tener un tiempo. Si lo puedes hacer en ayuno, gloria a Dios. Si no lo puedes hacer en ayuno, no lo hagas en ayuno, pero por lo menos responde acorde a tu nivel de fe. Respóndele a Él y dile, Señor, aquí estoy. El viernes 11 es Yom Kippur. ¿Qué cosas tienes que pedir perdón estos días? ¿Qué cosas tienes que alinear estos días? ¿Qué cosas tienes que dejar estos días para que el próximo, este tiempo, nuevo tiempo de mega gracia, no te alcance arrastrando lo que quedó atrás? Sino realmente en un nuevo tiempo. Como decía el pastor, este tiempo de gracia es para poder sobrellevar lo que ha de venir. Es para poder permanecer firmes. Es para poder ayudarnos a aquello que no pudimos vencer, poder vencer en este tiempo. Es para ayudarnos a quizás aquello que no pudimos dejar por nuestras propias fuerzas. Es para ayudarnos a poder dejarlo. Porque a la final se trata de que queremos agradarle a Él. No queremos ser gente religiosa, queremos ser hijos, lo que somos, hijos de Dios, que queremos servirle, queremos agradarle a Él. Amén. ¿Estamos entendidos? ¿Sí comprendemos cuál es la relación entonces o cuál es la importancia para la iglesia de Cristo de este tiempo? Que Dios no va a cambiar ese día porque a nosotros nos parezca. Que Dios no cambió ese día porque estemos bajo la gracia. Y que es la oportunidad, una oportunidad maravillosa de ponernos a cuentas con Él, de poder entregarles cuentas. Anyway, le vamos a entregar cuentas el día que nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Este es un tiempo aún de ensayo. No sabemos cuándo viene el Señor. Y dice que cuando venga, ojalá les halle haciendo así de bien. Pero si nadie nos corrige, ¿verdad que cuando nos corrigen uno dice, esto es lo que tengo que mejorar? Pero si no nos exponemos a la corrección de Dios, ¿cómo sabemos que estemos caminando bien?
¿Sabe que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe? Mira, hermanos, a veces nos vamos desviando y no nos damos cuenta. Como la parábola de la moneda, ¿se acuerdan? Estaba perdida en la casa, pero estaba perdida. ¿Y cuánta gente está en la iglesia, pero está perdida? Porque se deslizó y se fue deslizando y desviando y no se dio cuenta. Este es un tiempo de restauración y mi oración es, vamos a estar en pie. Este es un tiempo de restauración y mi oración es que tú puedas escuchar el sonido. Que tú puedas escuchar el sonido de trompeta. La trompeta del Señor llamándote a alinearte con Él. Llamándote para evaluarte, llamándote para examinarte, llamándote para decirte, hijo, hija, esta es la respuesta que te tengo. Esto es por esto y esto. Esto está pasando por esto y esto. Aquí cometiste este error y no te diste cuenta. Estás caminando torcido y no lo sabes. Porque mis amados, en el reino de los cielos no se camina por buenas intenciones. Hay gente que piensa y dice, que Dios conoce mi corazón. No, no es suficiente. Claro que lo conoce, pero eso no quiere decir que estemos caminando recto. No quiere decir que estemos caminando agradable a Él. Nuestro lema, amo esta palabra. Esta palabra, pero dilo lento y digiere lo que estás diciendo. Esta palabra me sana. Cálmense, me sana. Que esta palabra sane toda deficiencia en nuestro caminar. Que esta palabra traiga corrección. Que esta palabra restaure nuestro ser. Restaure nuestra alma. Sane nuestra alma de toda influencia del enemigo, de toda influencia pagana a la cual estamos tan habituados y que nos es tan fácil relacionarnos porque es lo que hemos conocido en nuestra cultura, en nuestro pasado. Pero tenemos una nueva cultura que es la cultura del reino de los cielos. Esta palabra nos sane. Esta palabra me libera. Que hoy sean rotas cadenas de ignorancia, de incredulidad, de mentiras, del enemigo, de engaño. Que hoy seamos liberados para ser más fieles a Él. Que hoy seamos liberados para serles más agradables a Él. Que podamos caminar con más prontitud, con más agilidad en sus caminos. Esta palabra me afirma. Él es la roca eterna. Él es la roca inamovible. Que esta palabra firme nuestros pies en su verdad. Que nos ayude a caminar en sus tiempos. Que nos ayude a comprender sus caminos y a afirmarnos. Que lo cojo del camino sea sanado. Que en vez de nuestros pies estar firmes en culturas que no son las de Dios, Dios hoy afirme más y más nuestros pies en su manera de pensar, en su manera de operar y de hacer. Que nos saque de toda religiosidad, de toda tradición, y nos haga firmarnos en ese camino de libertad gloriosa para los hijos de Dios. No hay nada más hermoso que caminar en libertad, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta palabra es lámpara a nuestros pies. Esta palabra es lumbrera, que sea esa luz a nuestro hombre interior, a nuestro ser, a nuestra mente. Amamos tu palabra, Señor. Dice que transforma nuestra alma. Es la palabra la que transforma. Y eso es un proceso. Vamos siendo transformados en la medida que esa palabra va siendo una operación en nuestro ser, y nuestra alma tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra voluntad. Y en la medida que nuestra mente cambia, entonces cambia nuestra manera de operar, nuestra manera de caminar.
Es la palabra la que nos convierte. Esa palabra dice también, el lema dice que nos prepara para reinar con Él. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Dios nos hizo embajadores de su reino. Y si somos embajadores es de su reino, no del nuestro. Y un embajador no hace ni dice nada que va en contra del gobierno al cual representa. Por eso la palabra de Dios nos capacita para ser sus embajadores, para poder decir, hablar, caminar conforme al reino de los cielos, no conforme a lo que yo creo, me parece. No son mis opiniones lo importante, es la palabra del Señor. Y a veces hemos tenido resistencia a someternos a su palabra, porque queremos imponerle a Dios lo que nosotros creemos. Pero esta palabra nos prepara para ser esos embajadores, para representar lo que la palabra de Dios dice. Por eso necesitamos más que nunca su luz. Y la visión de esta casa es establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos, primeramente en nosotros, primeramente en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y luego ser agentes de establecer ese reino en aquellas personas a las cuales nosotros podemos alcanzar. Amamos esta palabra. Amamos, Señor, tu palabra, amamos tus caminos, amamos tu verdad, Señor. Amamos tu luz, amamos, Señor, tu inteligencia, tu sabiduría. Gracias, Señor, porque así como opera en lo natural, y para lo natural siempre hay un día oficial de ciertas cosas que no se hacen otro día, sino ese, Señor, es solamente un diseño de tu reino. Tú tienes un día oficial para cada cosa. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta temporada que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, porque antes de que venga ese tiempo de evaluación sobre nuestra vida personal y nuestra vida como iglesia, ya tú, Señor, has determinado un tiempo de mega gracia. Te adoramos y te bendecimos porque no hay temor. No tenemos que andar en temor. Gracias, Señor. Eres un Padre tan bueno que quieres corregirnos para que seamos perfeccionados. Gracias por darnos otro tiempo de oportunidad para seguir siendo perfeccionados, para seguir siendo santos. Tu palabra declara, Señor, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como tú eres puro. Tu palabra dice, Señor, que el que es santo santifíquese aún más. Oh, gracias, Señor. No queremos conformarnos en este tiempo al nivel de santidad en el cual hemos alcanzado. No queremos conformarnos con el nivel de conocimiento que hemos tenido hasta hoy. No queremos conformarnos, Señor, con nuestros caminos religiosos. No queremos, Señor, conformarnos con lo que hasta hoy hemos vivido y experimentado. Queremos más. Queremos más, queremos más. Queremos más de ti. Queremos más, Señor, de tu conocimiento. Tú dices que si alguien puede jactarse, o alguien puede, si se quiere enorgullecer, que se jacte en conocerte y en entenderte. Señor, que seamos hallados como esas personas que te entendemos y te conocemos. Oh sí, Señor, vamos, díselo en tus propias palabras. Señor, quiero entender tus caminos. Quiero entenderte y conocerte aún más. Que tu corazón no sea revelado. Que hoy velos, Señor, de religiosidad sean quitados delante de nuestros ojos espirituales. Que hoy podamos ver la luz de este camino. Que hoy podamos ver la luz de estos tiempos, Señor. Y el por qué, por tu sola gracia, nos los has revelado como iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Es impresionante cómo tú, Señor, estás llamando a toda la iglesia a esta verdad, Señor. Cómo estás levantando hombres y mujeres, Señor, que están hablando en este tiempo de lo mismo. Cosas que antes no se escuchaban en nuestras congregaciones. Cosas que años atrás no teníamos acceso a esta revelación. Pero las puertas de los cielos se han abierto para descubrir los tesoros, Señor, de tu palabra. Te adoramos, Rey. Te damos gracias, Señor, y gracias por la paciencia que has tenido con nosotros. Mientras nos ajustamos a tu verdad, mientras nos ajustamos a caminar como tú quieres que caminemos.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.